Radio Sucesos 101.7 FM presenta su noticiero Sucesos con Milton Pérez y Verónica Larrea. Un periodismo libre para una democracia plena. Los hechos y las opiniones de los sucesos que marcan nuestro tiempo. Buen día, amigos. Gracias por seguir con nosotros. Vamos a hablar de economía y de la dolarización, porque desde hace unos días hay muchos rumores, muchas ofertas y desmentidos, inclusive entre miembros del mismo partido de la Revolución Ciudadana. Está con nosotros Bernardo Orellana, empresario, analista económico. Gracias por acompañarnos, Bernardo. Bueno, parecía que en la primera vuelta la dolarización era un tema que no se había manoseado mucho, pero vino la segunda vuelta y es uno de los principales temas de discusión. Eso no le hace bien al país. Buen día. Buenos días, muchas gracias por la invitación. Yo creo que lo primero que necesitamos es pensar el contexto de por qué estamos dolarizados. Y estamos dolarizados porque cuando teníamos el sucre, y si algunos de los que nos escuchan recuerdan, teníamos un sucre que se devaluaba todo el tiempo, pasó en muy poquito tiempo, en muy poquitos meses, de 5.000 se disparó a casi 30.000, se dolarizó en 25.000. Por otro lado, hay que recordar los episodios que teníamos de inflación, inflaciones que llegaban casi al 100%, y tal vez para la gente que nos escucha, que se recuerde que los precios se cambiaban en los supermercados, a veces incluso de la mañana a la tarde, que los salarios que se pagaban, que será un día miércoles, la gente pedía permiso para ir a comprar las cosas de ese mismo día, porque si no las cosas iban cambiando. En general, estamos en la dolarización porque fue una estrategia defensiva de no poder manejar la política monetaria. ¿Por qué pasó todo esto? Porque lamentablemente en esa época todos los déficits, todos los gastos que eran muy por encima de lo que ingresaba al gobierno, estaban pagados, digamos, con una impresión de dinero. Es decir, lo que hacía el Banco Central es que imprimía plata, o puesto de una forma más simple, creaba plata de la nada, le pasaba al gobierno central y el gobierno central pagaba sueldos y salarios con eso. Ahora bien, si uno se pone a ver el rol de tener una moneda exitosa, el rol de tener un buen banco central es que el dinero tenga, o nuestra moneda, en este caso lo que era el sucre, tenga un valor relativo estable con respecto a las cosas. Y eso fue algo que no lo logramos hacer. Bernardo, buenos días. Hablando del tema de la dolarización, bueno, el correísmo ha renegado durante muchos años tener al dólar. Por ejemplo, Correa solía decir que la dolarización fue el más grande error de la política económica del país. Decía que era inaceptable que el Ecuador no tuviera capacidad para devaluar, para afrontar recesiones. Y bueno, también mencionaba que, por ejemplo, cuando había los precios bajos de petróleo, esto afectaba la liquidez de la economía y la apreciación del dólar restaba competencia o competitividad a la producción nacional frente al mundo. Esto mencionaba Correa cuando estuvo en el poder, cuando, bueno, tenía sus sabatinas y bueno, ahora el correísmo quería impulsar una iniciativa para que sea la moneda oficial. En todo caso, eh, estos manejos que se dieron en el correísmo, que hacía que se debilite el dólar o qué acciones podían debilitar la dolarización y por su parte también fortalecerla, qué acciones se deben tomar en contraparte para fortalecer la dolarización, que tanto le gusta y tanta estabilidad le ha dado al ecuatoriano. A ver, lo primero es que este tipo de comentarios creativos vienen cada vez que no alcanza la plata. Claro. El problema con el dólar, entre comillas, porque en realidad es solamente una realidad, es que cuando no alcanza la plata, simplemente hay que tomar deuda o hay que dejar de gastar o hay que subir impuestos. O tomarse Eso, las reservas internacionales, que es lo que hacía el correísmo, ¿no? pero eso no le gusta al político de turno, lamentablemente. Y el país, digamos, no ha sido muy responsable a lo largo de la historia con esto. Ahora, por el tema de la dolarización, ¿cómo fortalecer la dolarización?
Aquí no hay magias, aquí no hay formas de, digamos, tratar de agarrar las reservas o no hay forma. La única forma es traer más dólares. ¿Cómo se traen más dólares? Exportando más. Em, Tenemos mucha suerte también los migrantes en el año pasado han confiado en el país, enviaron más de 6.000 millones de dólares. Y el resto, digamos que el gobierno tenga una relación de alguna forma estable con los mercados, de tal forma que también exista una provisión de deuda, un repago, etcétera, que sea responsable y sostenible. Entonces, la única forma de fortalecer la dolarización es a través de traer más dólares. Eso quiere decir exportar más. Para eso necesitamos que el país esté abierto al mundo, Ujú. para eso necesitamos que el país invierta en productividad, es decir, que se tenga tal vez más tierras sembradas, que se tenga mejores líneas de producción, más modernas, que se capacite a la gente. Así es como se protege la dolarización. Recordemos del año 2016 qué pasó con esta suerte de expansión del balance, o lo que comúnmente se conoce como se agarraron las reservas. El Banco Central lo que hizo es que le compró deuda al Estado. Esa deuda, ¿no es cierto?, entró al Estado y a su vez a veces algunos técnicos dicen, sí, pero no se tomaron las reservas. De acuerdo, digamos, pero esa plata que adquirió el gobierno, Claro. lógicamente lo volvió a depositar en el Banco Central. ¿Qué pasa luego? Es que tal vez en el cortísimo plazo, digamos, están ahí las reservas, está ahí la liquidez, pero acordémonos que quizá uno de cada $3 que se consume en la economía son consumidos, son productos consumidos desde fuera. Entonces, digamos, en una, dos, tres, cuatro vueltas, 2, 3, 4 años, toda esa liquidez se va y termina Wow. usted con un banco central que es mucho más apalancado. Veamos de cómo una empresa, ¿no es cierto? Tenemos unas obligaciones que son todos los depósitos que tiene el Banco Central con el gobierno, con el sector privado, con los bancos, etcétera, y digamos tienen el otro lado del balance liquidez, que sería la Reserva Internacional, y el resto eran bonos. En el año 2016 y 17 me parece que llegamos a tener de un balance de alrededor de 12.000 millones de dólares, casi 8.000 millones de dólares solamente en bonos del Estado. Es bastantísimo. ¿Eso es Entonces, basura o no necesariamente? suena feo decir bonos basura porque son bonos de nuestro gobierno, pero son bonos que no tienen liquidez. Em, de alguna forma, vea el ejemplo de un profesor que a veces les pagan con bonos en su jubilación. Ese bono, no sé, de 50.000 dólares, cuando va al mercado, tiene Se va castigos de la mitad. 20, 30%. Entonces, digamos, tiene una liquidez que no es la necesaria o no es la ideal para tener en un banco central. Ujú. Bueno, son las 8:33. Estamos hablando con Bernardo Orellana. ¿Hay alguna forma de no desdolarizar, pero sí de ubicar una moneda paralela? Digo esto porque el presidente Noboa, explicando el viernes en una entrevista radial en Radio Centro en Guayaquil, decía, ¿por qué no aprobaron este tema de que se incluya el dólar como moneda oficial en la Constitución? Él decía, una cosa es la moneda oficial y otra cosa es la única. Si tú dices moneda oficial, das la oportunidad, abres la puerta a que se ponga una moneda paralela, como aparentemente algunos sectores estarían pensándolo hacer si llegan al gobierno. A ver, yo siento que a ratos se mezclan los temas acá en el país y vamos a tocar el tema de por qué el dólar está aquí y se va a quedar un poco para siempre. Una cosa son los medios de pago que de alguna forma creo que era impulsado por el gobierno. Un medio de pago puede ser, y hoy por hoy lo que tenemos son muchísimas monedas electrónicas. Ujú. La moneda como tal es una suerte de unidad de cuenta Claro. em, que digamos de la forma más básica son las monedas y las billetes. De una forma más sofisticado está básicamente en lo que vemos en las cuentas bancarias y Ujú. ciertamente hay unos movimientos contables entre bancos. Y de una forma mucho más sofisticada hoy por hoy son incluso con ciertas monedas o activos digitales que también son una unidad de cuenta. Entonces, digamos, eso es el un lado. Pero el otro lado de tener una moneda paralela, eso sí tiene unas repercusiones súper graves.
Es decir, el tener una capacidad desde el lado del Estado para poder emitir algún tipo de obligación que no tiene intereses, que sería básicamente emitir una moneda, Ujú. ahí sí podemos tener un problema grave. ¿Y por qué tenemos un problema grave? Porque la alternativa a no tener el dólar sería básicamente pasar a una suerte de monetarismo, tener una suerte de moneda Por nacional, ejemplo, lo que pero proponía Andrés Arauz en su momento, en 2021, cuando era candidato presidencial del correísmo, hablaba de crear dólares digitales, porque como una medida de pago para temas internos. Eso, ¿qué pasa si es que, por ejemplo, estos ecuadores son emitidos sin respaldo? todo lo que no tiene respaldo, todo lo que no tiene ortodoxia económica generalmente termina reventando. Pero pensemos de esta forma, si es que el día de mañana, ¿cierto? Hoy a las 10 de la noche hay una cadena nacional y dicen, bueno, vamos a cambiar de moneda. Ujú. ¿Quién de los que está acá o de los que nos escucha se quedaría con la plata en el banco? Lo que la gente quisiera es o sacarla para el exterior, la gente que puede, o por Congelar último, sacar capital, la ¿no? plata para que la tenga en un colchón, la entierre o lo que sea, pero quisiera tener sus dólares, porque lo que se sabe es que si tuviéramos una moneda distinta al dólar, automáticamente, solamente si vemos los costos relativos, lo que se llama el tipo de cambio real, el Ecuador está sobrevaluado un 10%, si vemos contra Colombia tal vez un Ujú. 30%, si vemos con respecto a las intenciones de que el gobierno pueda emitir dinero, seguramente eso hará que sea 50%. Entonces, digamos, sin exagerar, si si hoy en la noche alguien dice, bueno, vamos a cambiar de moneda, la gente sabría, la gente no es tonta, que esa moneda valdría la mitad o un tercio, o con un descuento muy grande. Entonces, ¿quién en su sano juicio O sea, daría la plata en repercutiría los sobre el bancos? sistema financiero nacional. Todos correríamos a que o sacar la plata a una cuenta del exterior o que nos den la plata, como digo, aunque sea para enterrarla, Claro. pero lo que quisiéramos es que Tener el cash. tener el cash, porque el dinero otra vez es una unidad de cuenta y lo que nos muestran nuestras cuentas bancarias es nada más que el ahorro que hemos tenido del Ujú. trabajo de varios años. Ahora, De, Bernardo, el tema de crear una moneda paralela, es decir, el momento que se autorizaría, como dice Lavero, para pagos internos domésticos del país, un ecuadólar, ese momento se crea un bimonetarismo en el país, manteniendo el dólar y autorizando al Banco Central que vuelva a imprimir. Claro, y ahí la idea, y me acuerdo de mi hijo, ¿no es cierto? ¿Quién quiere tener estas cartas Pokémon falsetas? Nadie. Y entonces, ¿no es cierto? Lo que la gente quisiera es cambiar eso al otro lado. Y automáticamente al tener, digamos, este tipo de sentimiento de que es como una cosa medio inventada, seguramente eso debería tener una suerte de evaluación. Pero ¿para qué crear eso? Yo lo que no entiendo es, ¿para qué tener tanta creatividad haciendo ese tipo de cosas? Cuando en lo que en realidad, en lo que necesitamos es seguir con esta ortodoxia que tiene el gobierno. Las cuentas se han ajustado un montón. Si vemos la economía ya se está recuperando, vemos crecimientos desde el lado de las ventas bastante interesantes, casi el 12% para enero. En la parte de impuestos tuvimos un total de crecimiento del 20%. Entonces, digamos, la situación del gobierno está mejor, de que no puede pasar de la noche a la mañana, es como un paciente que estaba delicado, no puede no puede correr una maratón al día siguiente. Veamos otra figura, la figura de depósitos. El año anterior tuvimos algo como 7.600 millones de dólares que Ujú. entraron entre depósitos y obligaciones financieras. Solo la mitad se despachó en crédito, hay mucha liquidez. Para los meses de enero y febrero entraron 1.100 millones, solo la mitad se despachó en crédito. Entonces, tenemos como pólvora de algo como, ¿qué será? 3.000, 4.000 millones que están ahí, listos para que un poco entren a toda la actividad económica. ¿Qué es lo que está pasando hoy por todos estos anuncios y de alguna forma la gente no sabe para dónde va a ir la cosa hasta la elección? Claro. Los empresarios, ¿qué nos dicen? Mis clientes, ¿qué me dicen? Estamos esperando a ver qué pasa en la inflación. Los bancos, ¿qué nos dicen? Tenemos la liquidez, han bajado las tasas, estamos viendo operaciones de largo plazo a niveles del 6%, pero los clientes no quieren tomar porque nadie quiere tomar una decisión ante Así esta es, todo está en decisión. stand-by. Todo está en stand-by. Entonces, este tipo
de opiniones que de alguna forma cambiarían el paradigma completo de lo que es la economía ecuatoriana, solamente le hacen daño. Entonces, yo creo que todo el mundo está esperando un poco a que exista una continuidad. Como digo, la economía, este va a ser un año de rebote con digamos, con las magnitudes que tiene el Ecuador. El Ecuador no puede crecer al 10%, al 5%. Seguramente estaremos en el orden del 2%, pero el año anterior fue un año de decrecimiento. Ahora, un año de Entonces, rebote siempre y cuando se mantengan las condiciones. Si es que cambia, por ejemplo, de gobierno, sería otra la historia. vea, más allá de qué es lo que creamos eh, que un gobierno de RC podría significar, hasta que hagan gobierno va a terminarse el año, entonces va a ser un año que va a seguir igual como está ahora. Ujú. Y si hay este tipo de políticas y de alguna forma hay también roces políticos ya en la parte política, en la asamblea, etcétera, va a ser un año que va a estar parado. Entonces, Complicado. todos necesitamos, el rol de la política pública no es hacer magia, es generar certezas, es generar predecibilidad. El sector privado está para hacer lo que tiene que hacer en cada una de las industrias, sabemos lo que tenemos que hacer. El sector público necesita seguir atendiendo lo que tiene que estar Así es. atendiendo y hacerlo de una forma sostenible, pero necesitamos predecibilidad y eso es algo que no hemos tenido en los últimos años. La política se ha puesto en la mitad de la Así recuperación es, económica. flexibilidad y estabilidad y con eso me quedo gracias a Bernardo Orellana Heredia. Hemos hablado de la importancia de fortalecer la dolarización. Gracias, Bernardo, por acompañarnos en esta mañana. Muchas gracias por la invitación. Saludo para todos. Gracias, Bernardo. Buenos días. Hacemos una pausa y regresamos para hablar de política con la directora editorial de la revista Vistazo, Patricia Estupiñán. Buen Volvemos enseguida.